Ocupar sus asientos, hermanos. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando estaba leyendo este versículo me acordé de una persona que conocí en medio de los estragos que dejó el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Yo era un joven, era miembro de la iglesia El Divino Salvador, que está ubicado en el centro histórico de la capital, y siendo esta la zona más afectada de la ciudad, como iglesia se habían organizado varios equipos de trabajo para brindar ayuda a los afectados por los sismos. Y la iglesia tuvimos la bendición de recibir ayuda de muchas otras iglesias hermanas en el extranjero. Recuerdo que en particular una de las iglesias que más nos apoyó en todas estas contingencias fue la primera iglesia presbiteriana de San Mateo, California. Esta iglesia nos envió trailers de víveres, tiendas de campañas y muchas otras cosas. Pero los efectos del terremoto, que fue bastante fuerte, ¿verdad?, duró varios meses. Sí, recuerdo que esto llegó hasta el mes de diciembre, ¿verdad? Y todavía las gentes seguían viviendo en los parques. Muchas casas habían caído, particularmente allá en el centro, y así que no tenían dónde ir. Y mientras el gobierno, ¿verdad?, y algunas organizaciones levantaban casas, pues ellos seguían viviendo en los albergues. Y recuerdo que esta iglesia en el mes de diciembre, muy cercano a la Navidad, mandó un cargamento, un tráiler de juguetes para los niños, ¿verdad?, que habían sido afectados, para poder distribuir en estas zonas, ¿verdad?, en estos campamentos. Y entonces a los jóvenes de la iglesia enviaron junto con el cargamento jóvenes de la iglesia con algunos líderes de la iglesia de San Mateo para que fueran con nosotros a distribuirlos. Y a mí me tocó en particular ir con uno de los voluntarios de San Mateo, un hermano que trabajaba como voluntario en la obra hispana allá en su iglesia. Y él era de Colombia, así que él hablaba perfectamente el español. Él era el traductor también del grupo que venía con él. Y a mí y a otro joven de la iglesia nos tocó tomar un carro, ¿verdad?, y subir juguetes, y nos tocó llevar a una de las zonas estos juguetes. Eran como las 7:30 de la mañana cuando habíamos cargado y nos dirigíamos al campamento. Y recuerdo que era de esas noches, ¿verdad?, en la Ciudad de México, madrugadas en la Ciudad de México, particularmente frías. En diciembre hacía frío y estábamos alrededor de 3 o 4 grados centígrados, ¿verdad? Había una neblina y las calles pues estaban más o menos desiertas. Cuando de repente en una esquina nos encontramos a una señora que se veía de bastante edad vendiendo periódicos. Una escena muy clásica de la Ciudad de México, en la esquina vendiendo periódicos. Y cuando se hizo el alto, ella enseguida se acercó a ofrecernos el periódico. Estábamos nosotros con los cristales arriba, ¿verdad?, porque no queríamos sentir el frío. Pero recuerdo que la actitud de este hermano, que se llama Juan Bueno, por cierto, él se quedó viendo a esta mujer y volteó a verme y me dice: le voy a dar una Navidad anticipada. Porque me dice: ¿qué hace a estas horas vendiendo el periódico y con tanto frío? Le decía: pues es la necesidad. Y entonces recuerdo que abrió su cristal y le dijo: señora, ¿cuánto cuesta el periódico? En aquel entonces, ¿verdad?, los periódicos estaban más o menos entre $1 y unos 50, ¿no? Y entonces él sacó un billete de $100 y le dijo: mire, le compro todos los periódicos. Aquí está, y tome este dinero y váyase a su casa. La señora se lo quedó viendo así como pensaba que estaba bromeando, ¿no? Y vio el billete, pues $100, decía ella, pues yo no sé ni cuánto cuesta esto, ¿no? Y la verdad es que lo que le estaba dando significaba, creo que más de un mes de lo que ella ganaba vendiendo el periódico. Pero como vio él lo que estaba pasando, porque no eran pesos mexicanos, ¿no?, le dijo: mire, tome este dinero, cuando abran el banco lo cambia y le regalo también los periódicos, pero no quiero que siga vendiendo hoy. Vaya a disfrutar a su casa y espero que tenga una buena Navidad. La señora
vi que se le salieron algunas lágrimas cuando vio que era verdad, ¿no? Tomó los periódicos, le agradeció, ya nosotros teníamos el verde, así que había que seguir avanzando, y le dijo adiós. Y la señora volteamos a ver y vimos que agarró todos sus periódicos y se fue corriendo. Yo dije, quizás pensando, no vaya a ser que regresen, ¿no? No lo sé. Pero la historia no termina aquí. Porque más tarde supe que en realidad el dinero que este hombre había dado no venía de la iglesia de San Mateo, California. Venía de su propio dinero que había traído para el viaje. Pero además después supe que este hombre era un inmigrante, recientemente había logrado la residencia y por eso pudo venir a México, pero él no ganaba mucho. Así que $100 para él también eran bastante dinero. Yo dije, bueno, aquí se ve el corazón, ¿no?, de un hombre. Y recordaba esta historia porque hace apenas unos meses atrás, a mí me pidieron ir a dar una conferencia a Carolina del Norte, a una universidad. Y me encontré a Juan Bueno. Yo ni me acordaba realmente de él. Pero cuando él se presenta y que sus raíces estaban en la iglesia de San Mateo, ahora él está viviendo en Arkansas. Pero me dijo que había estado él trabajando en los primeros años de su estancia en los Estados Unidos, en San Mateo, California. Yo me acordé de San Mateo, California. Y me acerqué a él y cuando oí su nombre, bueno, ahora es Johnny Bueno, pero él es Juan Bueno. Yo le decía, yo conocí hace 30 años a un Juan Bueno en la Ciudad de México. Yo era miembro de una de las iglesias que San Mateo, California financiaba. Y él me dijo, ¿de veras? Digo, sí, así que creo que tú y yo nos conocemos. Y por cierto, le digo, me quedó grabada una historia de un hombre que se llamaba como tú, en un carro yendo a repartir juguetes, y me volteé a ver, dice, ¿eras tú? Digo, sí, en aquel entonces yo tenía pelo y por eso ya no me reconoces. Pero me dijo, y me dio mucho gusto, él llegó a su iglesia San Mateo, presentó su reporte y la denominación lo llamó para ser el encargado de obra hispana en la zona de California. Y eso significó que él aumentara su sueldo 3 veces lo que él ganaba en ese momento. Ahora él es responsable de obra hispana de toda la denominación. Y yo dije exactamente lo que dice este pasaje. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, porque en tu palabra podemos encontrar la guía para nuestras vidas, Padre, pero sobre todo el privilegio que nosotros tenemos de ser felices cuando cumplimos tu palabra. Permite, Padre, que al abrir tu palabra podamos no solamente entenderla y guardarla en nuestros corazones, sino también, Padre, poder tener la capacidad de actuar. Te lo pido por Jesucristo. Amén. Tal vez ustedes han notado en la lectura de las bienaventuranzas que éstas se dividen en 2 categorías distintas. Ya hemos pasado varias bienaventuranzas. Las primeras 4 tratan de nuestra relación con Dios. La primera nos habla precisamente de que somos pobres de espíritu al admitir nuestra necesidad de Dios. La segunda, lloramos cuando vemos que por nuestro pecado Jesús se sacrificó para que nosotros pudiéramos tener una esperanza de vida. A continuación nos encontramos al control de Dios, entonces, si nos vaciamos de la autosuficiencia y ponemos nuestra vida bajo el control de Cristo al ser mansos. Y el resultado de los 3 primeros pasos nos llevan a tener, decíamos el domingo pasado, hambre y sed de justicia. O sea, a querer seguir la palabra de Dios, y entonces encontramos que eso nos da la verdadera felicidad. Así que ahora que sabemos cómo construir una relación correcta con Dios, Jesús dirige nuestra atención a la segunda categoría. Ahora nos habla no de la categoría que ve hacia Dios, sino de cómo construir una relación directa con otros. Hermanos, cuando nosotros terminemos de ver la bienaventuranza, van a ver que es algo semejante a los 10 mandamientos. 4 de ellos tienen que ver con nuestra relación con Dios y los siguientes con nuestra relación con los hombres. Y es exactamente lo mismo el esquema de las bienaventuranzas. Comienza ahora por darnos la ley
del retorno directo, como algunos los llaman, el boomerang de bendición. Parafraseando Mateo 5:7, como si Él nos dijera: ustedes serán felices como nunca cuando muestren misericordia a los demás, porque entonces tú recibirás también misericordia. Jesús está diciéndonos que la medida de la misericordia que mostremos a los demás será directamente proporcional a la cantidad de misericordia que vamos a recibir. Y desde esta perspectiva es que vamos a ver acerca de lo que dice Jesús sobre ser misericordiosos. Primero, por supuesto, la definición. En primer lugar, tenemos que asegurarnos de que entendemos completamente lo que Jesús quiere decir cuando dice aquí: bienaventurados los misericordiosos. Porque con esto no se refiere solamente a los sentimientos emocionales, o sea, a sentir lástima por alguien. Es algo bueno esto, pero esto no expresa la profundidad real a la que Jesús se refería. De hecho, Santiago 2, versículo 15 al 16 nos enseñan que cuando vemos a alguien padecer necesidad y solo reconocemos la necesidad, es decir, solo decimos o pensamos: lo siento por ellos, pero no hacemos nada para ayudarnos, Santiago nos dice: esto no sirve para nada. La misericordia es hechos, no solamente promesas. Algunas personas equiparan piedad con amabilidad. Ser amables unos con otros es un mandato bíblico. Y una vez más, esto tampoco expresa el verdadero significado de la misericordia. Y la misericordia tampoco es justicia. Justicia es recibir lo que merecemos. En los círculos legales se habla, por ejemplo, cuando estamos en un juicio y no tenemos mucho las de ganar, ¿verdad? Decimos: pues confiamos en que el juez tenga misericordia. ¿Han ustedes escuchado esto, no? En otras palabras, aunque sabemos que merecemos un cierto castigo, esperamos que haya una disminución de la pena máxima con un mejor veredicto. Pero incluso eso no explica totalmente la profundidad de la misericordia de la que Jesús habla. La palabra que Jesús usa para la misericordia proviene del griego eleos. Y esta está llena de gran significado. Porque eleos se utiliza para describir un atributo de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 4 se dice que Dios es rico en misericordia. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Eleos, la raíz de esta palabra, nos lleva a su verdadero significado. Eleos significa lavar de nuevo. En la cultura griega en la que Jesús vivió fue utilizado en el contexto de blanqueo de una pared, o para aniquilar una impureza, o para cancelar una deuda. O sea, misericordia va más allá de la simpatía a la empatía. Es, podríamos decir nosotros, amor en acción. O sea, usted no solo debe lavar la obra que se ha hecho contra ti, pero, y aquí está el verdadero reto, deberemos encontrar una manera de responder con bien a las personas que nos han hecho un mal. Eso es misericordia. Como podemos observar, la misericordia es una acción, no una reacción. Eleos tiene su mayor significado en nuestra palabra clave para esta bienaventuranza. O sea, hemos de ser indulgentes. Pero incluso el perdón puede ser demasiado débil si no entendemos que no solo debemos acabar con el daño hecho a nosotros por otros, sino que tenemos también que ayudar a la recuperación. Y ese es el problema, ¿no? Porque una cosa es decir que perdonamos y otra es involucrarnos activamente en corregir el daño. Pero eso es misericordia. La muestra más clara de la misericordia, por supuesto, es Jesucristo. Nuestro Señor no solamente se sentó en los cielos y pasivamente dijo: bueno, quien quiera que crea en mí, le perdono. No hizo esto Dios, ¿no?
sino que en Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Interesante, ¿no? Porque con esta acción Él mostró su misericordia, su eleos, o sea, lavó la ropa negra de nuestros pecados con su sangre para dejarla blanca. Eso significa misericordia. Creo que va más allá de lo que a veces nosotros entendíamos, ¿no? Ah, sí, tengo compasión de esta persona, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Eso es realmente misericordia. Y aquí entonces entramos a la aplicación. O sea, ¿cómo aplico este principio en mi vida diaria? ¿Cómo puedo demostrar en la práctica esta palabra de acción? En acción, la misericordia. Bueno, aquí hay algunas marcas de misericordia. Y quiero invitarles a ver 4 maneras de evaluarte a ti mismo y ver lo misericordioso que realmente eres. La primera: si soy una persona misericordiosa, seré paciente con todos. Hoy precisamente nos tocó este tema en la clase de Escuela de Formación Cristiana, ¿no? La paciencia. Primera de Tesalonicenses 5:14 nos dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Cómo trato a los que son diferentes? A los que son un poco extraños. Lo que la palabra de Dios nos dice es que la misericordia produce tolerancia. ¿Cómo puedes ser paciente con los desagradables? Bueno, creo que la mejor manera es entender que una gran cantidad de personas que están fuera de sintonía, en realidad están pasando por una gran cantidad de dolor. Y tenemos que dejar de centrarnos tanto en su comportamiento externo y mirar más de cerca su dolor interno. Debido a que por lo general detrás de cada acción particular hay una necesidad de atención causada por la soledad, por el dolor o por la depresión. Y por eso les lleva a actuar así. Las personas misericordiosas aceptan a todos sin distinción. Romanos 15, verso 7 dice: acéptense unos a otros así como Cristo los ha aceptado. Acéptense para honrar a Dios. O sea, no debe de ser tan rápido para criticar o para juzgar a los demás. Si se dan cuenta de que la gente que en realidad te daña necesita de tu misericordia. Pero también en la aplicación, la segunda: si soy una persona misericordiosa, perdonaré a aquellos que han caído. Hágase esta pregunta: cuando alguien comete un error, ¿lo confrontas en privado o lo exhibes en público? Colosenses 3:13 dice: no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Esa es en la versión Palabra de Dios para Todos. Es una cosa interesante sobre el perdón cuando usted es llamado a recibirlo. Es tan fácil y se siente uno tan bien, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te llaman a darlo? Es tan difícil y tan duro y se siente uno tan mal. Cuando están pecando contra nosotros, hermanos, en realidad no es natural para nosotros mostrar piedad. Porque lo primero que nos viene a la mente es que queremos justicia, no piedad. La pregunta es: ¿cuántas veces muestras tú misericordia? ¿Cuántas veces perdonas tú a los que te han hecho algún daño? Y eso es exactamente la pregunta que Pedro hiciera en Mateo 18. Porque es interesante que Jesús acaba de terminar de hablar acerca de cómo manejar los conflictos personales, y en los versículos 15 al 18 de este capítulo le dice que si alguien peca contra ti, lo primero que debes de hacer es ir a hablar con él. Pero eso es contracultura. O sea, quizás Pedro le preguntó: ¿quieres decir que tengo que ir a hablar con el que me ha hecho a mí daño? De ninguna manera.
Muchos de nosotros actuamos así. Muchos de nosotros pensamos, no, yo creo que lo que debe de hacer es de venir y si puede hasta de rodillas a pedirme perdón porque él fue el que me ofendió, yo no le hice nada. Esa es nuestra actitud, hermanos. ¿Por qué debería yo de hacerlo? Pero Jesús dice, si alguien te hace daño, ve a él o a ella. No dice si tú le hiciste daño. Si alguien te hace daño, ve tú a él o a ella. Así que después de esta discusión, Pedro aparentemente entiende lo que tiene que hacer y lo único que quiere es saber, bueno, está bien, Señor, lo voy a hacer, pero ¿cuántas veces? ¿Recuerdan que esa fue su pregunta? Y Jesús le dice, no sino hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hermanos, él utiliza los números que los discípulos entienden como infinito. Para el judío, el número 7, eso es lo que significaba. Así que cuando le dicen 70 veces 7, simplemente le está diciendo, no hay número. Pedro entiende claramente que una persona misericordiosa no limita las veces que perdona. Por lo que una persona misericordiosa es aquella que puede perdonar a los caídos, y esto no solamente se aplica a aquellos que han pecado contra ti, sino también a los que han cometido errores que no puedes entender. Hermanos, todos tenemos áreas vulnerables a la tentación. Las personas misericordiosas, sin embargo, no señalan con el dedo, sino colaboran con las tareas del Espíritu Santo para restaurar a aquellos que han caído. Pero también, si soy una persona misericordiosa, ayudaré a aquellos que están sufriendo. Vean lo que dice Proverbios capítulo 3, versos 27. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Recuerde, la misericordia es una ayuda práctica. Es el amor en acción. Cuando solamente sentimos lástima por alguien y tenemos el poder de ayudar y no lo hacemos, en realidad no estamos siendo como Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18 dice, en la Nueva Versión Internacional, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Se dice que si no se tiene el amor de Dios, si cuando tenemos oportunidad no lo muestras. A mí me gustó mucho el lema de Juan Wesley, cuando dice, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, a todas las personas que puedas, siempre que sea posible. Y eso es bíblico. En Gálatas capítulo 6, verso 10 se nos dice, por lo tanto, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y hay un cuarto signo de la misericordia, y este es quizás el más difícil de todos. Si soy una persona misericordiosa, voy a hacer bien a mis enemigos. Y vean lo que dice aquí, voy a hacer bien a mis enemigos. Jesús nos dijo, allá en el Evangelio, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Lucas 6, 33 al 35. O sea, un signo tangible de la madurez espiritual es cuando se puede hacer bien a los enemigos. Y eso es exactamente lo contrario de lo que dice el mundo. El mundo dice, cuando la gente te haga daño, regrésales lo que te hicieron. Yo recuerdo que un día estaba con un amigo ahí del trabajo, ¿no? Y me contó, fíjate que a mi hijo ya lo agarraron de barquito, como dicen, ¿no? Y hay un niño que todos los días le quiere pegar, pero le estoy enseñando cómo defenderse.
Digo, ¿y qué le estás enseñando a tu hijo? ¿Que cuando le peguen, él se lo regrese? Sí, claro. Eso es la enseñanza del mundo, ¿no? Pero eso es ser un reactor, ¿no? La misericordia es la acción, no la reacción. Recuerden que lo dijimos. Y él dice, no solo vamos a perdonarlos, no solamente debemos de perdonarlos, sino también procuremos hacerle el bien. Ahora sé que esto no es fácil decir, sé que esto es fácil decirlo, pero no hacerlo. Jesús dice que una de las marcas de identificación del verdadero creyente es la misericordia, y es hacer el bien a los que nos hieren. ¿Sabes que esta es la mejor manera de destruir a tu enemigo? Haciéndoles el bien. Por eso la Biblia dice, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Hacerse su amigo. Veamos la tercera parte, la satisfacción. Y eso, dice Jesús, es la parte de la satisfacción de esta bienaventuranza, cuando dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esa es una de las bendiciones de ser misericordioso, que cuando tú la necesites, lo tendrás de regreso. Por eso decía yo al principio, a esta bienaventuranza se la llama el boomerang de bendición. ¿Saben, no? El boomerang lo avientas y regresa a ti. Y es exactamente lo que nos está diciendo esta bendición. ¿Quieres tú recibir misericordia? Sé tú misericordioso. Pero sabes que hay un principio más aleccionador que las Escrituras dan. Además de recibir la misericordia si eres misericordioso, la Biblia dice que trabaja también en el otro sentido. Si no eres misericordioso, no recibirás misericordia. Mira el último versículo de la parábola de Mateo 18:35, cuando dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ser misericordioso es obviamente muy importante para Dios y debe de ser poderosamente importante también para nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado a algunos hermanos decir, pues es que yo les he pedido ayuda y nadie me la da? Y la pregunta es, ¿y cuánto ayuda has dado tú? ¿Ven por qué es importante esto? Felices los misericordiosos, dice la Escritura. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos la recibirán también de nuevo. ¿Por qué?